Buenas tardes, esta es la clase de reposición para los que no pudimos conectarnos el martes con la profe Tracy. Entonces, esta es la clase de Promatec y sería la última del mes de agosto. Ya vamos a terminar con el tema de los triángulos. Hoy vamos a ver el teorema de Tales. Vamos a empezar leyendo lo que dice ahí. El teorema de Tales. Si dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, los segmentos determinados en una de estas secantes son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra secante. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos primero que son rectas paralelas. AB es una recta paralela, BE es otra recta paralela y CF es otra recta paralela. ¿Qué significa cuando hablamos de rectas paralelas? Bueno, estamos hablando de rectas que nunca van a tocarse. Ya las rectas recordemos que son infinitas. Entonces, AD nunca va a chocar con BE, BE nunca va a chocar con CF y CF nunca va a chocar con AD. ¿Ok? A eso nos referimos con rectas paralelas. Ahora, ¿qué son secantes? Rectas secantes es cuando se cortan en un punto. Podemos ver que esta es una recta secante y esta es una recta secante. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cortan o chocan, digámoslo así para que sea más fácil, en estos puntos, en el punto D, E y F y en el punto A, B y C. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir el teorema de Tales? Dice, vamos a ver, que dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, que es lo que tenemos acá en el dibujo. Los segmentos determinados en una de estas secantes son proporcionales a los segmentos de la otra. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, el segmento DE va a ser proporcional en el segmento AB, que el segmento EF va a ser proporcional con el segmento BC, que el segmento DF va a ser proporcional con el segmento AC. ¿Ok? Entonces, recordemos lo que era proporcional, que tenían una razón de proporcionalidad, que era que aumentaba su tamaño o disminuía su tamaño, siempre con la misma razón de proporcionalidad, que a veces puede ser, por ejemplo, la razón de proporcionalidad puede ser 2, puede ser 4, ¿verdad? Que quiere decir que aumenta su tamaño en 4 o disminuye su tamaño en 4. ¿Ok? Aquí podemos ver, entonces, que AB y BC, ¿verdad? Va a ser proporcional con DF y con F. ¿Se acuerdan que para sacar la razón de proporcionalidad lo que hacemos es una comparación, que es en este caso esta que tenemos acá? ¿Ok? Ahora, vamos a ver el siguiente. Dice que AC, vamos a pintar AC, todo este pedazote, con BC, con este pedacito, ¿con quién es proporcionar el pedazo grande AC? Con DE. Y el pedazo chiquitito BC va a ser proporcional con FE. ¿Ok? Podemos verlo así también. La otra manera dice que AC, o sea, esta grandota, va a ser proporcional con DF, con DE, perdón, DF y AB. ¿Ok? La que sigue, que AB, que es esta de acá, sobre DF, va a ser proporcional con BC y FE. Significa que al hacer todas estas divisiones siempre vamos a tener la misma razón de proporcionalidad. Tenemos que AC y DE, ¿ok? Va a ser igual que AB entre DF. Y la última, que AC entre DE va a ser proporcional con BF entre FE. ¿Ok? Todas estas son nuestras 6 razones de proporcionalidad que podemos hacer en este caso con el teorema de Tales. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque necesitamos tener un orden. Por ejemplo, vamos a usar este de acá, este.
Vean que en este caso pusimos que primero va a ser AB sobre BC. O sea, el lado chiquitito sobre el lado chiquitito de la izquierda, ambos de la izquierda. Eso va a ser igual al lado chiquitito número 1 de la derecha sobre el lado chiquitito número 2 de la izquierda, de la derecha, perdón. Siempre tenemos que tener ese orden, ¿ok? Veamos otro ejemplo. Supongamos que este que está aquí, que estoy encerrando, ¿ok? Dice que es AC, o sea, el lado grandote de la izquierda sobre el lado chiquitito de la izquierda. Ujú. Ahora, entonces, ¿cómo sería nuestra segunda igualdad? Nuestra segunda división sería el lado grandote de la derecha sobre el lado chiquitito de la derecha. Y siempre vean que van como los que están a la par. Supongamos que este AB está a la par de DF. ¿Ok? Porque si lo ponemos diferente en alguna de estas 6 formas, entonces no nos va a dar correctamente, porque no se estaría cumpliendo la igualdad. Entonces siempre hay que tener presente, ok, si pusimos primero el lado grandote y después un lado chiquitito, ok, la segunda igualdad va a ser el lado grandote y el lado chiquitito. Si pusimos el lado chiquitito y después el lado grandote, entonces la otra tiene que ser el lado chiquitito y el lado grandote. Porque si no, entonces no nos va a dar. Ok, vamos a ver las aplicaciones del teorema de Tales. Dice que funciona para hallar medidas indirectas. Utilizamos las proporciones del teorema de Tales. Podemos determinar ciertas incógnitas. Ahorita vamos a ver una práctica de eso. Ok, acá tenemos un ejemplo para que lo veamos más claro. Dice que AD, busquemos dónde está AD, o sea, este segmentito de acá, es paralela. Cuando veamos este símbolo, que son estas rayitas que están aquí abajo, nos están diciendo que esas son paralelas. Recordemos que paralelas es que nunca se van a tocar. Entonces es paralela con BE y BE es paralela con CF. ¿Ok? Esto que tenemos acá. Muy bien. Cuando ya tenemos eso claro, son los datos que nos están diciendo. Nos están diciendo que AB, noten aquí, ¿ok? Y nosotros queremos encontrar, perdón, eso no lo dije, queremos encontrar X. ¿Lo ven aquí? Esta incógnita que tenemos acá, eso es lo que tenemos que encontrar usando el teorema de Tales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vemos las proporciones que podemos sacar. Vemos lo que nos funciona para encontrar X. Tenemos la medida de AB y podemos hacerlo sobre BC. No tenemos la medida de E, pero ahí tenemos la incógnita. Entonces, siempre que tengamos la incógnita, tenemos que usar ese segmento sí o sí, ¿verdad? Para poderla despejar. Y tenemos la medida de EF. ¿Ok? Cuando hacemos la relación de proporcionalidad, ¿se acuerdan que es este lado, este segmento, perdón, sobre este segmento? Y lo mismo del otro lado y en el mismo orden. De E sobre EF. Y nos quedaría esta parte de acá, cuando ya sustituimos las letras por los valores numéricos, ¿ok? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la regla de 3, ¿se acuerdan que la vimos en la clase pasada? En la regla de 3, este lo vamos a multiplicar y este los vamos a dividir, ¿ok? La regla de 3 funciona así. Entonces sería que x es igual a 8 por 15 entre 24, ¿ok? Cuando metemos esto en la calculadora, nos va a dar que X vale 5. ¿Ok? Pónganle pausa al video si necesitan o algo así. Y para que vayan poniendo atención a cada uno de los pasos. ¿Ok? Aquí tenemos la resolución. X vale 5. Ok, consecuencias del teorema. Consecuencias del teorema de Tales. Toda paralela a uno de los lados de un triángulo ABC. Vamos a ver cuál es el triángulo ABC. Es este triangulito. Determina con los otros dos lados un nuevo triángulo AHI semejante y cuyos lados son proporcionales a los del primero. Vemos aquí, voy a pintarlo de amarillo. Si nosotros trazamos una paralela acá
a la base del triángulo, se nos va a formar otro triangulito más chiquitito. ¿Lo vemos aquí? Que en este caso sería AM, este está mal aquí. Sería el triángulo AMN. ¿Ok? Las letras estaban mal, AMN. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, son semejantes, recordemos lo que era semejantes, ¿verdad? Que tienen una razón de proporcionalidad, aunque no tienen el mismo tamaño, ¿ok? Y sus lados son proporcionales a los del primero, o sea, que AM va a ser proporcional con AB, ¿verdad? Que AN va a ser proporcional con AC, que MN va a ser proporcional con BC y que si nosotros intentamos sacar la relación de proporcionalidad de ambos triángulos, nos va a dar, ¿ok? Que cada lado es proporcional por, no sé, puede ser por que 2 o por 4, ¿verdad? Recordemos, si no recuerdan este tema, lo pueden ver en la clase pasada, que era sobre triángulos semejantes. Ahí se explica el tema también. Dice, toda paralela a uno, bueno, acá está la explicación. Entonces sería que el segmento AM sería este de aquí, sobre el AB, que es el grandote, ¿verdad? Va a ser igual a AN sobre AC, ¿sí? Y que MN va a ser sobre BC, todos son iguales. Significa que si esto dio 2, esto también tiene que dar 2, esto también tiene que dar 2, y diríamos que 2 es la razón de proporcionalidad. ¿Ok? Acá hay otro ejemplo. Vamos a ver y vamos a calcular X, ¿verdad? Le estamos diciendo que tenemos un lado que mide 5 centímetros, que es el lado AB. Tenemos este lado AE, que mide 3,4. Y tenemos el lado BC, que mide 3,9. ¿Ok? Y nos están preguntando EF, que es X. Podemos usar los datos que nos funcionan. ¿Ok? En este caso, podríamos poner el lado grandote que tenemos, que sería BA, sobre el lado chiquito que tenemos, que sería EA. Y vemos aquí que tenemos un lado grandote y un lado chiquito. ¿Ok? Son triángulos que son semejantes porque van a tener la misma razón de proporcionalidad. Resulta que como no tenemos el lado, lo acomodamos. Recuerden que siempre tiene que ir en el mismo orden. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? Pusimos el lado grande arriba y el lado pequeñito abajo. La otra igual la haremos igual. El lado grande arriba y el chiquitito abajo. Aunque no sepamos cuánto mide X, vamos a asumir que es más pequeñito. Entonces, al resolver esta regla de 3, ¿verdad? Nos va a dar que X mide 2,652. ¿Ok? Detengan el video nuevamente. Si quieren lo pueden devolver por si tienen alguna duda o algo así. Entonces, vamos a ver un resumen. Recordemos que empezamos con la congruencia de los triángulos, luego con la semejanza y terminamos con el teorema de Thales. ¿Ok? Esta sería como toda la materia o toda la teoría que vamos a ver del tema de triángulos. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios para que nos quede más claro todavía. ¿Ok? Vamos a hacer esta práctica. Yo les voy a dejar como que la lean, ¿verdad? Aquí la idea es que le pongan pausa y que intenten resolverla y que cuando ya la tengan resuelta, pues verifiquen la respuesta con la solución que yo voy a dar, ¿verdad? Si no, pues pueden verlo seguido y no hay ningún problema. Dice, en la siguiente figura se tiene que AC mide 14 centímetros. Entonces vamos a poner que AC, o sea, este pedacito de aquí, mide 14. Dice que RS mide 6, que este de acá mide 6 centímetros. Ahí está la ley. ¿Ok? Y además nos dice que BC mide 10. Vamos a ver, BC mide 10.
este de aquí mide 10. Y que CD mide 2. Este que tenemos acá. ¿Ok? Y nos están preguntando la medida de ST, lo voy a pintar en amarillito, y de TU. ¿Ok? Nos están preguntando la medida de esos dos segmentos. Vamos a borrar esto. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que usar el teorema de Tales. Entonces vamos a buscar las proporcionalidades entre esos lados para poder encontrar la medida de ST y de TV. Vamos a llamarle a estos, le podemos llamar incógnita X e incógnita Y para que sea más fácil para nosotros al momento de resolverlo. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar encontrando X. Aquí ya pueden ponerle pausa si quieren, si no, bueno, continuamos. ¿Ok? Vamos a encontrar X. Aquí tenemos que ver cuál es la razón de proporcionalidad que nos va a funcionar. Ver los lados que nosotros tenemos. Resulta que acá podemos ver que el lado AC completo mide 14. ¿Ok? Eso nos lo está diciendo el problema. Y AC es igual a CB más AB, ¿cierto? Eso lo podemos ver en el dibujo. Y entonces ya sabemos que AC, no, perdón, que CB mide 10 más AB es igual a 14, que el 14 es lo que vale AC. Y aquí simplemente podemos hacer un despeje, ¿verdad? 14 menos 10 nos va a dar que AB mide 4. ¿Ok? Ahora, me voy a borrar esta parte para ya tener campo para hacer la solución. ¿Ok? Entonces, eso también se puede sacar de lógica, pero la razón es esa es la razón matemática de por qué da 4. ¿Ok? Entonces acá ya descubrimos que AB vale 4. Perfecto. Resulta que podemos poner o que podemos ver que si ponemos a AB sobre BC va a ser igual a RS entre X. ¿Por qué usamos eso y por qué tuvimos que encontrar a B? ¿Ok? Vean, pongamos atención acá. Resulta que podríamos haberlo hecho también como BC entre CD, pero acá no tenemos los valores ni de ST ni de TV. Y resulta que necesitamos tener una incógnita para poderla despejar, no dos incógnitas. Entonces, por eso era necesario que despejáramos a B, ¿ok? Porque era el que nos funcionaba usar. ¿Por qué? Porque también podíamos usar 14, podíamos usar AD y no sé, BC, por ejemplo. Y entonces sabemos que RS, perdón, vale 6. Y entonces igual seguimos teniendo como dos incógnitas, nos sigue faltando un número, ¿ok? Entonces por eso es que lo estamos buscando. Por eso usamos estos, A, B, B, C, R, S y X, porque son los números que nos convienen, son los números que tenemos, ¿ok? Ahora, sabemos que AB vale 4, sustituimos nada más, ¿verdad? Que BC vale 10, que RS vale 6 y pues X es el valor que estamos buscando. Regla de 3, 10 por 6, 60, dividido entre 4, da 15. Resulta que entonces ya sabemos que ST
vale 15. ¿Por qué ST? Porque ST es nuestra X. Así la nombramos. Ustedes le pueden nombrar como quieran. Le pueden decir QR, o sea, le pueden poner cualquier nombre de su incógnita, pero los más fáciles casi siempre son X y Y. ¿Ok? Ahí estaría con la primera parte. Ahora, voy a borrarlo para encontrar Y. Que Y se hace de una manera parecida. Ok, ya sabemos que X, voy a borrarlo acá, vale 15. Ok, ahora hay Y. Para encontrar a Y, lo que tenemos que hacer es ver el lado donde, el segmento donde siempre, el segmento que siempre vamos a tener que utilizar, que es el de nuestra incógnita, que en este caso sería TV. Y TV es nuestra Y, ¿ok? Entonces, en este caso podemos usar BC sobre CD, ¿verdad? Y ya sabemos cuánto mide ST. Lo acabamos de averiguar. Sabemos que mide 15 entre Y. ¿Ok? Ahora sí, sustituimos los valores igual. Sería 10 entre 2 es igual a 15 entre Y. Regla de 3. Multiplicamos 2 por 15, 30. Y 30 dividido entre 10, 3. Y es igual a 3. Significa que TV vale 3. ¿Ok? Vamos a ver ahora entonces otro ejercicio para que nos quede más claro el tema del teorema de Tales. Vamos a resolver este. Ahí le ponen pausa o si quieren lo siguen viendo. Entonces nos están diciendo que encontremos las longitudes de los segmentos X, Y y Z. Nos están pidiendo 3 segmentos. Vamos a encontrar primero X. ¿Ok? Nos están diciendo que este A es paralelo con B es paralelo con C y C es paralelo con D. Significa que esas nunca van a chocar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son paralelas. Nos están pidiendo que encontremos primero X. ¿Con quién está X? Si hacemos una razón de proporcionalidad, podemos hacerla. X sobre 1. Y resulta que nos están dando el lado que mide 12 centímetros, todo el grandote, ¿verdad? Y también podemos hacer la suma de 1, 3 y 4, que nos va a dar 8. Ya tenemos otros dos segmentos y sus medidas. ¿Por qué usamos estos? Porque son los que nos funcionan. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, X sobre 1 y 12 sobre 3, por ejemplo, estaría mal, porque esos no son lados proporcionales, no nos funcionan. Y resulta que entonces tendríamos que hacer X sobre 1, Y sobre 3, por ejemplo. ¿Y por qué no nos funciona? Porque tenemos que tener una incógnita, no dos. Y si usáramos Y, entonces, ay, qué problema, no podemos. Entonces, tenemos que iniciar por los datos que tenemos. Resulta que tenemos 12, que podemos sumar todos estos que van a ser proporcionales con 12 y ya encontrar el chiquitito con el chiquitito, ¿ok? Ese es el orden que vamos a usar. Entonces, multiplicamos, regla de 3 y dividimos, ¿ok? Esto nos va a dar que X mide 1.5 centímetros. Muy bien. Ahora, ya tenemos X, pero nos faltan otras dos más. Ahora vamos a encontrar a Y. Tenemos que Y con cuál lado va.
¿Cuáles son proporcionales con Y? Y va a ser proporcional con 3 y podemos usar nuevamente el 12 sobre 8. ¿Ok? Ahora sí, regla de 3 nuevamente. Y eso nos va a dar, esto es así, ¿verdad? La regla de 3, que Y vale 4.5. ¿Y cuál nos falta encontrar ahora? La última, nos falta encontrar Z, que lo vamos a hacer aquí de este lado. Resulta que entonces Z va a ser igual. ¿Con cuál lado es proporcional Z? Con 4. Y podemos usar el mismo lado grande. Esto nos va a dar que Z es igual a 6. Igual regla de 3. ¿Ok? Ahora, aquí lo que hay que tener cuidado al momento de hacer las proporciones, ¿verdad? Es que, por ejemplo, como les decía al principio, no podemos empezar, por ejemplo, x sobre 1, y sobre 3, porque no tenemos la medida de y. Entonces tendríamos dos incógnitas. Y la idea es que para nosotros sea fácil y solo tengamos que buscar una incógnita. ¿Ok? No nos compliquemos como la vida. Después, ya sabemos que entonces x vale 1.5, ¿verdad? Y resulta que entonces podríamos encontrar 1.5 entre 1, y entre 3, y hacer la regla de 3 y nos debería de dar igual. ¿Por qué? Porque así funciona el teorema de Tales. Lo que pasa es que siempre nos van a dar algunos datos y nosotros tenemos que aprender a cómo acomodarlos de manera correcta. Siempre recordemos que tienen que ir en el mismo orden. Por ejemplo, aquí yo puse lado izquierdo primero, lado derecho abajo. ¿Ok? Esa era una de las formas que vimos que podíamos hacer la relación de proporcionalidad. Lado izquierdo arriba, lado derecho abajo. Significa que en la igualdad tiene que ir igual. Lado izquierdo arriba, lado derecho abajo. Si lo hubiéramos puesto, por ejemplo, 12 entre 8 igual a x entre 1 es lo mismo. Siempre hay que tener cuidado. Si ponemos lado derecho arriba, perdón, lado izquierdo arriba y lado derecho abajo, o por ejemplo, si hacemos otro tipo de proporción, que nos quede lado izquierdo grande arriba, lado izquierdo pequeño abajo, entonces la igualdad siguiente tiene que ser lado derecho grande arriba, lado derecho pequeño abajo, porque si no, no nos va a dar la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a borrar esto y vamos a hacer la siguiente, eh, el siguiente ejercicio. Se los doy un segundito para que lo piensen y ya casi lo resolvemos. Entonces pueden ponerle pausa o pueden dejarlo si quieren y lo resolvemos entre todos. Nos están diciendo, hay el perímetro del triángulo DBE, sabiendo que AC, ¿ok? Vamos a poner una vez esos datos en nuestra figura, que el lado AC mide 10, ahí, que BC, el grandote, mide 16, que AB, este de aquí abajo, mide 22.7 y que BD, o sea, este de aquí, mide 11. Y nos están preguntando el perímetro del triángulo DBE, o sea, el perímetro de este triangulito chiquitito que tenemos aquí. Primero hay que recordar qué es un perímetro, ¿verdad? ¿Qué era el perímetro? Si no lo saben, pues ya se los digo. Resulta que el perímetro de un triángulo, o bueno, de una figura, perímetro, es la suma de sus lados. Suma de la medida de sus lados.
Ujú. Eso es el perímetro. Entonces, cuando ya tenemos claro qué es el perímetro, vamos a ver. Tendría que ser del triángulo chiquitito, el lado DE más el lado EB más el lado DB. Vamos a llamarle ADEX, AEBY y ya tenemos que DB. Ay, vale 11. ¿Ok? Significa que tenemos que encontrar el lado DE y el lado EB. ¿Cómo los encontramos? Pues con el teorema de Tales que estamos aprendiendo. Para encontrar DE, ¿qué podemos hacer para encontrar DE? Podemos hacer razón de proporcionalidad, podemos usar el teorema de Tales. ¿Ok? Sabemos que DE va a ser nuestra X y que EB va a ser nuestra Y. Tiene que ser X entre 10. ¿Por qué vamos a usar X entre 10? Porque es este con su lado proporcional. ¿Ok? Y ahora podemos usar cualquier otro lado que ya tengamos. Podríamos usar entonces, por ejemplo, el chiquitito 16 con el grandote que ya nos están dando, que es AD, 22.7. Hacemos regla de 3 y esto nos va a dar 7.5. ¿Ok? Significa que DE vale 7.5. ¿Ok? Vamos a borrar. Ujú. Nos falta encontrar EB. Dice que EB puede ser Y, que es nuestra EB, sobre 11. Y podemos usar igual los lados que ya nos están dando. 16 entre 22.7. Ok, aquí también, por ejemplo, podemos haber usado 7.5, que fue lo que nos dio DE entre 10. Pero vamos a seguir haciéndolo con 16 entre 22.7. Y entonces quiere decir que Y, cuando hacemos la regla de 3, nos da 7.75. ¿Ok? Ya tenemos la medida de todos los laditos del triángulo que ocupábamos saber. Significa que ya podemos sumar y sacar su perímetro, que era lo que nos estaban preguntando, ¿verdad? Que es 7.05 más 7.75 más 11 significa que el perímetro va a ser igual a 25.8 metros, que es lo que centímetros, perdón. ¿Ok? Ahora pasemos a los últimos ejercicios del teorema de Tales. Dice, considere la figura si AE es paralelo con BF y BF es paralelo con CG y CG es paralelo con DH, entonces, ¿cuál es la medida del segmento FG? ¿Ok? Ahí nos están dando medidas, ¿cierto? Entonces, acá nos están preguntando FG. A FG le vamos a poner Z. Z va a ser nuestra incógnita en este caso. Tenemos que averiguar el valor de Z, ¿ok? ¿Cómo podemos averiguar el valor de Z con el teorema de Tales? Vamos a venir y vamos a hacer esto. Tenemos la medida de AB, de BC, de CD
y la medida de EF. Siempre vamos a tener que utilizar el segmento con nuestra incógnita, ¿cierto? ¿Y con qué va Z? Con BC. ¿Y cuánto vale BC? 6. ¿Okay? Siempre tenemos que utilizar la medida, la relación de proporcionalidad de nuestra incógnita, porque si no, ¿cómo la vamos a despejar, verdad? Ahora, ¿por qué tenemos que usar EF entre AB? ¿Por qué tenemos que usar esto? Piensen. Ya yo le respondo. Resulta que tenemos que usar los datos que tenemos. Si quisiéramos usar, por ejemplo, GH entre CD, no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de GH. Significa que tendríamos que encontrar ese valor y tendríamos dos incógnitas. ¿Ok? Ahora, tengan cuidado. Acá estamos poniendo primero el lado de abajo, después el lado de arriba. ¿Qué quiere decir? Que nuestra segunda igualdad, primero el lado de abajo, después el lado de arriba. Si no, no nos va a dar. Lo podemos poner al revés también. 6 entre Z, 9 entre 24. Mientras tengan el mismo orden, ¿verdad? Cuando hacemos esto, que es regla de 3, nos va a dar que Z mide 16. O sea que es la respuesta P del ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer ahora este problema y con este vamos a terminar la clase del teorema de Tales. Dice, los árboles. Julián es dueño de un terreno que dedica a la producción de frutas. Ha sembrado en una misma fila 4 de sus árboles frutales favoritos y los distribuye de la siguiente manera. Perdón. Ahí tenemos el dibujo: limón, mandarina, nance y guanábana. Dice que a cierta hora del día los rayos del sol se alinean con las copas de los árboles y Julián hace las siguientes consideraciones. La sombra del árbol de limón mide 3 metros y su altura es 1,20. Cada árbol está sembrado a 3 metros de distancia respecto al otro árbol. Y nos preguntan, ¿cuál es la altura del árbol de guanábana en metros? ¿Ok? Vamos a volver al dibujito y lo vamos a hacer aquí. ¿Qué datos tenemos? Dice que la sombra del árbol de limón mide 3 metros. Entonces ya nos están diciendo que este pedacito de aquí mide 3 metros y que su altura es de 1,20. Que su altura, que sería esta parte de aquí, 1,20. Y que cada uno está sembrado a 3 metros de distancia. ¿Ok? Veamos ahora aquí un detalle. Acá tenemos rectas que son perpendiculares. Perpendicular es cuando una recta y otra recta forman un ángulo de 90. ¿Qué son estos cuadritos que tenemos aquí? Cuando veamos esos cuadritos es que están hablando de ángulos de 90, ¿verdad? Y también tenemos rectas paralelas, que son las que no van a chocar o las que nunca se van a tocar, como hemos visto, ¿verdad? Entonces, podemos ver que tenemos que averiguar el árbol de guanábana, o sea, el arbolote, ¿verdad? La altura del arbolote de guanábana. O sea, hay que averiguar esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Ay, el lance no, de la guanábana. Árbol de guanábana. Ahí. Porque esa es la altura del árbol de guanábana que nos están preguntando. Podemos hacer una razón de proporcionalidad con los datos que nos están dando. ¿Cómo? Bueno, siempre tenemos que usar nuestra incógnita. ¿Y contra cuál segmento lo pondrían? ¿Cuál es su segmento que tiene la razón de proporcionalidad? En este caso sería 1,20, que es el otro dato que nos están dando. Y lo ven que están como al frente.
Ahora bien, ¿cuáles son los otros lados que vamos a utilizar para nuestra relación de proporcionalidad o para nuestro teorema de Tales? Podemos usar 12 entre 3. ¿Y dónde sale ese 12? De los 3 metros que hay entre cada árbol, que es el otro detalle que nos están diciendo. Cuando lo sumamos o lo multiplicamos por 4 nos va a dar 12. Si hacemos regla de 3, sería 1.20 por 12 entre 3, que esto va a ser 4.8. Quiere decir que nuestro árbol de guanábana mide 4.8 metros y que la respuesta acá en la práctica sería la respuesta D, 4.8 metros. ¿Ok? Ahora, si tienen alguna duda o algo así, como no tuvimos la clase, digamos que en vivo, pueden mandarme un correo con la duda o si algún ejercicio no les quedó claro y yo se los puedo explicar con otro video o tal vez por el mismo correo. Ahí nos ponemos de acuerdo en cómo, pero no se queden con ninguna duda. Siempre pregunten, por favor. Entonces, esto sería. Espero que les haya quedado claro. Si no, en serio, por favor, me preguntan y espero verlos en las próximas clases. Ya terminamos con el tema de triángulos, ya terminamos el mes de agosto y ahora les voy a mostrar un resumen como de lo que vimos estos días, ¿verdad? Para que lo tengamos más claro. Esta imagen es como una ficha de resumen, ¿verdad? De lo que aprendimos este mes sobre los triángulos. Aprendimos la congruencia, misma forma, mismo tamaño, con sus 3 criterios, lado, 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 ángulo, lado, y el criterio ala, ala, o ángulo, lado, ángulo. Vimos la semejanza, que tiene la misma forma, más no necesariamente la misma medida, con sus criterios, lado, 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 ángulo, lado, y ángulo, ángulo, ángulo. Recordando que en la semejanza vemos la relación de proporcionalidad, que es cuando una figura aumenta o disminuye su tamaño de los lados, ¿verdad? Y todos sus lados deben de tener la misma relación de proporcionalidad. Y el teorema de Tales, que es el que aprendimos hoy. Eso sería. Muchas gracias por ver y los espero.